Hola, muy buenas noches. Les saluda Jessica Velástegui, coordinadora de eventos de SaludCan Cirugía Veterinaria Práctica. Agradecemos su participación esta noche de capacitación online gratuita. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, anestesia en la cesárea de pacientes braquicéfalos, a cargo del doctor Alexander Sánchez de Perú. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a la invitación por SaludCan. Primero agradecer a todos por acompañarme acá esta noche y vamos a tratar de hablar de un tema que es bastante requerido generalmente cuando uno hace charlas de anestesia. Siempre uno habla de anestesia y por ahí siempre preguntan, hoy, ¿cómo es la anestesia en pacientes braquicéfalos? ¿Cómo hacemos la anestesia, la cesárea? La anestesia en cesárea, ¿cómo es? Entonces vamos a tratar de discernir todas las preguntas que puedan tener acerca del manejo anestésico en este tipo de procedimientos, ¿ya? Yo les voy a contar más o menos qué es lo que suelo hacer. Yo trabajo en un centro de reproducción que es Animal Medical Center y donde hacemos más o menos un promedio entre 60 y 70 cesáreas al año. No es un número muy grande, pero tampoco es un número pequeño, entonces nos permite tener cierta casuística y poder ir mejorando día con día, refinando para ver cuál es la mejor estrategia anestésica que se puede desarrollar para tener muy buena vitalidad fetal, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Entonces, siempre se decía o nos enseñaron que en un procedimiento de cesárea, mientras más rápido era mejor. ¿Por qué? Porque supuestamente tenías que ser lo suficientemente rápido para ganarle a las drogas que uno infundía en el paciente. Y esto con los años se ha visto en realidad que no es así. ¿Por qué? Porque no hay forma de cómo ganarle las drogas. Una vez que uno inocula la droga por vía intravenosa, automáticamente pasa a través placentaria y llega al feto. Entonces, no hay forma de ganarle. Por lo tanto, la anestesia cesárea no puede ser rápida, tiene que ser pausada y tiene que tomar un tiempo para permitir la metabolización de las drogas. Por ejemplo, acá hay dos estudios. En uno dijeron que el procedimiento tiene que ser rápido para llevar a cabo un éxito. Entonces, quiere decir que querían que sea rápido, lo más rápido posible, y no necesariamente era así. En otro decían que las drogas que se podían utilizar eran cipromacina, midazolam, ketamina, y vemos que a medida que pasa el tiempo salen nuevas drogas y por lo tanto hay que adaptar a esas nuevas necesidades y usar drogas que tengan un perfil farmacocinético mucho mejor. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para la hembra gestante? Primero, que tenemos que buscar cuál es la estrategia ideal que nos va a permitir tener hipnosis, relajación y analgesia, sobre todo analgesia, que muchas veces se obvia en los libros de reproducción, en los libros de procedimientos quirúrgicos, cuando se busca la sección cesárea, todo es hipnótico y prácticamente no tienen consideración por la analgesia. Entonces vamos a tratar de ser muy estrictos y dar mucho hincapié al tema de analgesia, porque es un procedimiento muy cruento que repercute bastante la hemodinamia del paciente, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, las consideraciones generales son exactamente las mismas que para cualquier procedimiento quirúrgico, que tiene que haber hipnosis, analgesia y relajación, pero sin afectar de una manera marcada a los fetos. Por ejemplo, como ven en la foto, estos pacientes han sido extraídos con un muy buen color, rosados, quiere decir que han estado bien oxigenados. Por lo tanto, el procedimiento quirúrgico y anestésico fue muy bueno. ¿Cómo es la típica presentación de un paciente para cesárea? Tenemos dos grandes grupos. En nuestra casuística tenemos generalmente pacientes programados porque como hacemos bastante reproducción, los preparamos para la inseminación, los inseminamos, al mes confirmamos que estén gestando, a los 45 días vienen para un control ecográfico, a los 55 vienen para otro control ecográfico, entonces generalmente son pacientes programados. Son jóvenes y saludables porque como se trabaja con criadores, ellos prácticamente no quieren esperar mucho para recuperar su inversión. Entonces, generalmente
ya están desesperados por quererlas cruzar y inseminar. Entonces, la ventaja ahí es que son pacientes programadas y jóvenes. Pero también muchas veces tenemos cirugías que son de urgencia, donde vienen deshidratadas, vienen choqueadas, vienen con acidosis metabólica, vienen hipocalcémicas, hipoglucémicas, y aparte que no tienen historia de ecografías previas, porque se descuidan muchas veces los propietarios. Creen que con solamente la inseminación ya es suficiente y se olvidan del monitoreo prenatal. Entonces, cuando tenemos estos pacientes, ya la cosa cambia. Entonces, tenemos dos grandes presentaciones, pacientes estables y pacientes que no son tan estables y hay que estabilizarlos antes del procedimiento de cesárea. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los cambios que se dan en la fisiología de la hembra gestante, porque son relativamente marcados y hay que conocerlos porque primero tenemos que estabilizar si es que no está estable y tenemos que conocer estos principios para que en el transquirúrgico no nos sorprenda, ¿ya? Entonces, los primeros consideraciones son los cambios cardiovasculares que se presentan en la hembra gestante. Primero, que aumenta el volumen plasmático. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la cantidad de fetos que la hembra tiene en sus cuernos. Pueden ser 2, 3, 4. Mientras más cantidad de fetos, mayor aumento plasmático, porque estos bebitos son muy dependientes de oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, la sangre no puede aumentarse muy rápidamente, entonces lo que aumenta es el volumen plasmático para que mejore la circulación. Obviamente, este exceso de volumen aumenta el gasto cardíaco. Son pacientes que vienen con frecuencias cardíacas altas y un mayor trabajo de eyección. Entonces, este cuadro de aumento del volumen se conoce como anemia dilutiva o anemia relativa de la madre gestante. Quiere decir que la sangre, para que mejore la circulación, se hace más aguada. Y por lo tanto hay que tener la consideración de que al ser más aguada la sangre, puede predisponer a tener cuadros de hemorragia. O sea, va a ser más difícil controlar un sangrado en esta condición. ¿Ya? Hay también una disminución del retorno venoso. ¿Por qué? Porque los cuernos dilatados, distendidos, caen sobre los principales vasos, sobre todo la caudal, y esto hace que el retorno venoso sea limitado. ¿Por qué? Porque altera la precarga, y al no tener precarga no vamos a tener poscarga, y por lo tanto va a haber un decremento en el tono vasomotor. Luego tenemos cambios respiratorios sumamente importantes. ¿Por qué? Porque estos pacientes de por sí, que es una raza complicada, para cualquier procedimiento, en la cesárea se complica más. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la frecuencia respiratoria. Este incremento de la frecuencia respiratoria hace que tenga una disminución de la concentración de CO2. Por lo tanto, produce una alcalosis respiratoria. La disminución del volumen tibial también se ve comprometida con este deterioro de la ventilación. Obviamente, esto va de la mano con una marcada disminución de la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es, se puede decir, como la reserva de oxígeno en los pulmones para soportar cuadros de apnea o de hipoxia. Y eso se ve mermado. Mayor tendencia al colapso alveolar. ¿Por qué? Porque el útero grávido que desplaza el diafragma hacia craneal comprime también en los pulmones y hace que los alveolos se peguen y por lo tanto sean más susceptibles al colapso, ¿ya? Entonces, tener ciertas consideraciones. Por eso es importante la preoxigenación. Muchas veces nos salteamos estos pasos y se nos puede complicar porque estos pacientes de por sí, por todas estas cambios respiratorios, muchas veces son mucho más sensibles a tener cuadros de hipoxia en la inducción. Rápidamente son pacientes que se ponen morados o cianóticos con pequeña dosis de propofol nomás. Así que hay que tener ese considerando. Prácticamente cuando nosotros hacemos una cirugía en cesárea, nos estamos enfrentando a un paciente que tiene las mismas características que un paciente con dilatación gástrica.
Inclusive cuando hay pacientes con torsión uterina, vienen a ser prácticamente los mismos desequilibrios hemodinámicos y metabólicos que en una dilatación torsión gástrica. Entonces, ya hay que tener esas consideraciones cuando se hace este tipo de procedimientos. Cambios gastrointestinales. Estos perritos braquicéfalos de por sí tienen problemas gástricos. Son muy fáciles que regurgiten, son muy sencillos y muy susceptibles a broncoaspirarse. Si así nomás tienen un tránsito intestinal lento, imagínense cuando tienen el abdomen lleno ocupado por los cuernos uterinos. Entonces, esto hace que sean mucho más sensibles a vómito, inclusive a broncoaspirarse. ¿Cómo se ve esto? Tenemos pacientes que no tienen una adecuada monitorización en casa, por ejemplo, y están comiendo, vomitando, y cuando llega el momento del parto o de la cesárea, que ya se ponen mal los perritos y viene, uno cuando evalúa su saturación de oxígeno está en 90, 91. Y uno le pregunta al dueño y le comenta, ¿ha estado vomitando el perro ayer o anteayer o en esos días? Y te dice, sí, a veces vomita. Entonces, la probabilidad de broncoaspirarse y producir una neumonía es bastante alta, por eso que saturan bajo. Entonces, si este paciente tú no lo preoxigenas y no evalúas bien el tema respiratorios, puede producir una insuficiencia respiratoria muy grave y puede fallecer, ¿ya? Encima, como ya tienen el tránsito intestinal lento y son más propensos a la fermentación, el pH es mucho más ácido. Entonces, por lo tanto, esa regurgitación es más dañina. Cambios hormonales y renales también es importante conocerlos, porque al aumentar el volumen plasmático, obviamente el trabajo renal es mayor y por lo tanto la concentración de urea y creatinina sérica disminuye un poco. Si tenemos un paciente que tiene la creatinina alta o prácticamente normal con esta consideración de la hembra en cesárea, quiere decir que de repente ese riñón no está en condiciones o ya viene fallando, así que sería bueno profundizar con un estudio más completo sobre la funcionabilidad renal. Este aumento del volumen sanguíneo también hace que la albúmina sérica disminuya. Entonces tenemos una sangre más aguada y tenemos una disminución de las proteínas plasmáticas, entonces mayor tendencia al sangrado. Luego el estrés de la madre, producto del cuadro de parto, hace que el cortisol y la liberación de catecolamina jueguen en contra sobre la vasoconstricción uterina. Así que son pacientes que no pueden estresarse mucho porque esa liberación de catecolaminas influye en la perfusión de los neonatos. Cambios neurológicos. Acá nos enseñaron que la progesterona y las beta-endorfinas que el mismo cuerpo produce preparaban a la mamá para tolerar una cesárea, y eso no es cierto. La progesterona y las beta-endorfinas que se producen en el cuerpo son en cantidades, todavía no son en cantidades adecuadas como para que realmente pueda paliar el fuerte dolor y la fuerte descarga nociceptiva que produce un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, es importante suplementar analgesia desde el primer momento. ¿Ya? Lo que sí es importante es que los requerimientos anestésicos sí disminuyen un poco, porque esta progesterona hace que tanto los requerimientos por anestesia total intravenosa sean menores, la lidocaína usada en vía epidural también sean menores, y los requerimientos de inhalados también sean menores. Este es un resumen de lo que hemos estado mirando, de los cambios fisiológicos inducidos por la hembra gestante, donde tenemos un aumento de frecuencia cardíaca, un aumento del volumen sistólico, en general un aumento del trabajo cardíaco. Entonces, tenemos pacientes que pueden ser susceptibles a colapso cardiovascular si es que ya vienen descompensados y a eso sumamos mayor respuesta nociceptiva. Cambios pulmonares, ya hemos visto que aumenta el volumen respiratorio, aumenta el volumen corriente, disminuye la capacidad de reacción funcional, por lo tanto, son pacientes que son muy propensos a hipoxias. Cambios gastrointestinales, lo más peligroso es que pueden regurgitar inmediatamente cuando uno los puede inducir. Al inducirlo, se relaja tanto y puede
vomitar. Entonces hay que ser muy rápido en el tema de la maniobra de intubación y insuflar rápidamente el manguito del CAF para que evitemos se me fue la palabra, evitemos la regurgitación y un daño mayor a los bronquios. Cambios hepatorrenales, también es importante saberlo que las enzimas hepáticas están aumentadas, la fosfatasa alcalina está aumentada por producto de la liberación de factores que el mismo cuerno uterino envía. La tasa de filtración también está aumentada, por lo tanto hay que tener consideraciones en no usar drogas que vayan a permanecer mucho tiempo o que requieran de un metabolismo renal. Ahora vamos a hablar acerca de la farmacocinética fetal, que también es muy importante, porque acuérdense que el pH fetal es menor al pH materno. Entonces, ¿esto qué significa? Que el neonato se comporta como un cuerpo que absorbe más las drogas y las bases débiles. Esto se llama como trampa iónica. Por lo tanto, la ketamina, el midazolam, el diazepam, la silacina, la cepromacina, como son bases débiles, pasan muy rápido y se acumulan en la circulación fetal, ¿ya? Entonces, tener cuidado de no usar esas drogas. Aparte, por el tema de la circulación fetal y materna, el bebito, mientras permanezca con la madre, va a amortiguar el paso de las drogas. Por eso es importante que cuando ustedes hagan una cesárea, no desprendan rápidamente la placenta, sino que saquen completo al bebito y mantengan la placenta, porque la placenta todavía sigue metabolizando algún porcentaje de droga que haya pasado a la circulación del neonato. Farmacocinética placentaria. Esta placenta es endotelio coloidal y por lo tanto es muy permeable a las drogas. Más o menos, para que se den una idea, la placenta filtra moléculas de 500 Dalton para abajo. Y la mayoría de las drogas con las que contamos en anestesia tienen un peso molecular bastante bajo. Por lo tanto, pasan con relativa facilidad a los neonatos. Las únicas drogas que no pasan la barrera placentaria son los relajantes neuromusculares que tienen un peso mayor a 550, 600 Dalton. Por lo tanto, son los únicos que se podían emplear sin detrimento de la viabilidad fetal. ¿Ya? Esta circulación placentaria, se puede decir así, depende mucho de la presión arterial media y la presión venosa central. Entonces, por eso hay que tener importante consideración de no producir ni hipertensión ni hipotensión, porque vamos a deteriorar la viabilidad de los fetos. Como todo procedimiento anestésico, tenemos que tener un plan ya establecido y protocolarizado de qué es lo que se tiene que seguir para no solamente este procedimiento anestésico, sino en todos. Desde que viene el paciente, se evalúa de manera ordenada, se ausculta, se detecta a ver si tiene arritmia, soplos, se piden pruebas complementarias como una analítica completa en la que se incluye, por favor, electrolitos. Ya cada vez contamos en los centros de veterinaria con ecógrafo, entonces darle una mirada con ecografía a ese corazón en un eje corto para ver una relación atrio izquierdo aorta, para ver que no haya problemas de dilatación. Medir presión arterial, cada vez medimos con mayor frecuencia la presión arterial, es importante ver la presión arterial, la saturación de oxígeno, hacerle un electrocardiograma, medir glucosa. Son parámetros que tenemos que evaluar al inicio del procedimiento porque nos va a dar el basal de cómo parte ese paciente para ver en el transquirúrgico qué es lo que podemos modificar. Acá tenemos un video de cómo estamos haciendo la evaluación preanestésica de este paciente.
Este paciente viene con aumento de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca de 126, felizmente tiene una buena saturación de oxígeno. Entonces, esos datos vamos apuntando en la ficha para poder tener nuestro basal. Evaluación cardiológica básica. No es necesario que uno sepa mucho de cardiología, pero podemos, si tenemos un ecógrafo a la mano, poderlo implementar. Le hacemos un eje corto, vemos la silueta del hongo que está en la imagen izquierda, donde podemos ver la cámara cardíaca, ver si está muy dilatado o si tiene una pared muscular muy gruesa. Vemos en la fotografía de la derecha un eje corto de la relación aorta-atrio izquierdo, en el cual tiene que ser 1,1, 1,5 máximo. Entonces vemos que este paciente que le estamos haciendo la evaluación tiene una relación atrio-aorta 1,1, nos quedamos tranquilos. Entonces, hemograma y bioquímica de electrolitos también es importante, como ya le hemos recalcado, sobre todo electrolitos. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Que a veces hay anemia. ¿Qué vamos a ver en la bioquímica? Que a veces las transaminasa pirúvica o ceracética y fosfatasa alcalina pueden estar elevadas. ¿Qué vamos a ver en los electrolitos? Muchas veces que el cloro y el sodio están aumentados y el potasio está bajo. Por lo tanto, hay que suplementar con una fluidoterapia balanceada. ¿Cuál es la fluidoterapia de elección? En nuestro medio usamos el isofundín. Puede usarse rígel lactato sin ningún problema, solución polielectrolítica también. Lo que no se recomienda mucho es el uso de cloruro de sodio porque acidifica. Y ya un paciente viene de repente con una acidosis, entonces vamos a empeorar el cuadro si ponemos un suero que no es el adecuado. Entonces, isofundín y rígel lactato y solución polielectrolítica son los sueros de elección, se pueden decir. La tasa de infusión, antes se hablaba de 30, 40 ml kilo hora, después 20-30, cada vez estamos bajando. ¿Por qué? Porque nos guiamos por una terapéutica guiada por objetivos, en el cual reponemos lo que el paciente necesita, no le damos ni más ni le damos menos, y vamos evaluando constantemente. Tocamos al paciente, vemos el tiempo llenado capilar, vemos la medición de la presión arterial, vemos cómo va la condición de ese paciente para ver si requiere o no fluidos. Entonces, ya venimos a la parte que les interesa a la mayoría, que es qué drogas vamos a usar. Entonces, más o menos basado en la experiencia de otros ponentes, de otras personas que hacen mucho esto, entonces vemos que hay pacientes que a veces son un poco ansiosos o un poco inquietos y no son manejables. Porque hemos visto que el estrés que se genera en estos cuadros de ansiedad, de liberación de catecolaminas, va a repercutir en una hipoxemia neonatal por vasoconstricción uterina. Entonces, no tenemos que dejar que se estresen mucho. Lo ideal es no premedicar, pero a veces se va a tener que premedicar porque no se tiene otra manera de cómo poder canular al paciente. Entonces, hemos escogido 3 drogas que a dosis adecuadas son bastante seguras como para que se tranquilice el paciente y nos permita realizar una canulación exitosa. Entonces, podemos usar petidina a 1 o 2 miligramos kilo intramuscular, esperar un tiempo que más o menos son 15 minutos para ver el efecto tranquilizante, ansiolítico, analgésico de la petidina. ¿Ya? Aparte que es un potente opioide y estamos dando analgesia. Ahora, lo que podemos ver es que a veces la petidina produce cuadros de alergia. Entonces, hay que ver también que no vaya a producir una reacción alérgica inesperada. Butorfanol, mucho más sedante que analgésico, también es una buena opción. Usarlo a 0,2 miligramos por kilo también es una herramienta importante con la que contamos para tranquilizar un poco a nuestro paciente. El tiempo de espera también es 15 minutos y también va a sumar un poquito de analgesia, no la adecuada porque va a requerir rescate analgésico transquirúrgico, pero nos ayuda para calmar al paciente sin impacto en los neonatos. Igual que la petina, tampoco a esa dosis tiene nulo impacto sobre la viabilidad fetal. El tramadol, que también se consigue en todos lados, también a una dosis baja ayuda a tranquilizar. Suma un poquito de analgesia, no es lo adecuado,
Ya sabemos que no funciona tan bien porque no produce el paciente canino la cantidad de metabolito MA1 que se requiere para dar analgesia, pero por su efecto sedante y tranquilizante puede servir. Porque el objetivo, acuérdense, es simplemente permitir poder canular, poderle medir saturación de oxígeno, hacer tomas de los basales para tener apuntada nuestra ficha. Luego que ya lo tenemos a nuestro paciente canulado en la mesa quirúrgica, en pacientes que ya vienen con controles previos, generalmente el rasurado del abdomen se hace en la ecografía anterior que se hizo, generalmente a los 55 o 57 días. En pacientes que vienen de emergencia o que no vienen para una cesárea electiva, el rasurado se hace en la mesa de preparación. Cuando ya se pone la vía, ahí se hace el lavado, se hace el afeitado para tenerlo listo y limpio en la sala quirúrgica. También, si el paciente lo requiere, como muchas veces se trabaja con criadores, lo ideal sería bañarle a la perra antes del procedimiento quirúrgico. Muchas veces los criadores nos dan perras muy sucias, que están en Bariquener, prácticamente los últimos días han estado ahí, y no sería bueno entrarlas a quirófano en ese estado. Se pueden bañar sin ningún problema, ¿ya? Entonces traten siempre de entrar a un paciente bañado. Entonces, una vez que ya está en la sala quirúrgica, viene la parte importante. ¿Por qué? Porque hemos hablado que estos pacientes, de por sí, por ser braquicéfalo y ser gorditos, tienen problemas respiratorios, aunado al síndrome braquicefálico. Ahora, con el cuerno grávido, los úteros grávidos, que desplazan el diafragma hacia craneal, el riesgo de hipoxia es mucho más marcado. Por lo tanto, estos pacientes, si tú no los preoxigenas, los induces de frente, al voltearlos, se colapsa totalmente la vía aérea y vas a tener problemas de hipoxia marcada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar una suplementación de oxígeno al 100%, ya sea por nariguera, ya sea por mascarilla o ya sea por una canulita, de la manera que pueda tolerar el paciente. Más o menos unos 5 a 10 minutos. Acuérdense que mientras más, mejor, pero también sin estresarlo mucho, ¿ya? Esto va a repercutir en darnos hasta 5 minutos de apnea segura. Quiere decir que si tenemos problemas para intubar a nuestro paciente, tenemos hasta 5 minutos. 5 minutos en anestesia es bastante tiempo. Entonces, antes de inducir, obviamente tenemos que estar con todo nuestro set de preparación endotraqueal. Quiere decir que tenemos que tener laringoscopio. Acostúmbrense a usar laringoscopio siempre. Estos pacientes no son fáciles de intubar, con laringoscopio se hace muy fácil. Hay que tener traqueotubos de diferentes tamaños. Estos pacientes grandes de 30 kilos, parece que van a usar un traqueotubo 9, un 8.5, y con ajustes le entra un 6. Entonces hay que tener desde 5, 5.5, 6, 6.5. Hay que tener varias traqueotubos por si acaso. Tener el ambulizo a la mano, porque rápidamente desatura, y alguien que te ayude a intubar. Nunca se puede intubar una sola persona, ¿ya? Esto de la oxigenación va a repercutir en mayor índice de vitalidad neonatal porque la madre de ese oxígeno y automáticamente cuando tú le das ese aporte extra de oxígeno, ese oxígeno también entra y mejora la viabilidad de los neonatos. Acá hay un par de ejemplos de lo que pasa cuando a un paciente lo preoxigenas de manera adecuada. Este es un paciente que está preoxigenado. Miren esa mucosa rosada, prácticamente normal, en el cual se ve que está muy bien oxigenado, muy bien ventilado, y que tenemos un tiempo de respuesta a la apnea prolongado. Ahora vamos a ver al siguiente paciente. A este paciente no se oxigenó y se indujo de frente. Miren el color de la mucosa, cianótica. Entonces, ¿ustedes cuál creen que sea más peligroso de trabajar? Obviamente en este paciente que está cianótico, donde se indujo sin una preoxigenación, rápidamente desatura. Si ustedes le ponen un pulsoxímetro, este paciente debe estar en unos 83, 84 de saturación de oxígeno. Todos los pacientes en la inducción tienden al colapso. Por eso es importante tener a la mano tu ambú
y sobre todo una válvula PIP para mantener una buena presión en la vía aérea porque estos colapsan. A veces no alcanza solamente con el ambú. Hay que conectarlos a la máquina de anestesia, cerrar la válvula APL y meterle presión para abrir esos alveolos que se han podido colapsar. Si uno no tiene máquina de anestesia, lo puede hacer con un ambú acoplada a una válvula PIP, para también dar presión positiva al final de la expiración y tratar de abrir esos alveolos que se han colapsado. ¿Cuáles son los fármacos que usamos en inducción? Generalmente recomendamos el fentanilo a una dosis baja de 2 microgramos kilo. Esto va a permitir sumar analgesia para la madre, disminuir los requerimientos de propofol, porque acuérdense que el propofol solamente lo queremos lo mínimo necesario para que nos permita intubar al paciente y no produzca una vasodilatación que puede haber caída de la presión arterial. Nosotros recomendamos el remifentanilo, que puede ir desde el inicio, desde que pasa al quirófano, ya le abrimos la infusión de remifentanilo, entonces el paciente se va tranquilizando, nos permite oxigenarlo bien. El remifentanilo, para que se den una idea, tiene un peso molecular casi de 400 daltons, por lo tanto es una molécula grande. Demora el pasaje a través de la placenta, y lo mínimo que pasa, ya el bebito está en capacidad de metabolizar el remifentanilo, que no necesita del riñón, ni del hígado, ni del pulmón, solamente se metaboliza por esterasas plasmáticas inespecíficas de la sangre. Por lo tanto, es un fármaco, es un analgésico opioide potente que puede estar desde el inicio hasta el final del procedimiento acompañando la analgesia de la madre. Entonces, acostúmbrense a trabajar de manera adecuada con opioides. Puede ser fentanilo o puede ser remifentanilo. Esto te va a permitir bajar los requerimientos de propofol y por lo tanto el impacto del propofol al neonato va a ser mucho menor. Entonces nosotros la opción que recomendamos es el remifentanilo. El fentanilo a dosis de 2 microgramos kilo es una dosis adecuada también, no va a repercutir en la viabilidad fetal, pero sí se tienen que tomar el tiempo de que esa dosis de 2 microgramos kilo va a demorar más o menos unos 10 minutos en irse del cuerpo. Por lo tanto, hay que tomarse el tiempo desde que se inocula el fentanilo, se induce con propofol y extraer a los bebitos pasados los 10 minutos para que salgan sin fentanilo. Acá voy a poner un video de una intubación en un paciente que está infundido con remi, y ahora le vamos a poner un poquito de propofol para terminar de intubarlo. Son pacientes grandes de 28, 30 kilos. Las drogas generalmente nosotros las trabajamos por peso real, peso de la madre sin estar preñada. Por ejemplo, este paciente que debe estar en unos 30 kilos, nosotros le calculamos a 25, 26 kilos. No trabajamos con el peso que tienen cuando vienen para el procedimiento quirúrgico. Siempre acostúmbrense a trabajar con el peso ideal que debería tener ese paciente. El mantenimiento anestésico se puede hacer tanto por vía inhalatoria como por vía total intravenosa. Obviamente el propofol junto con un opioide para que dé la analgesia va a repercutir en una demora en la recuperación de los bebitos. No es mucho, pero igual va a requerir un soporte ventilatorio, un soporte de masaje, un soporte de personal que tiene que estar apoyando la resucitación de esos bebitos cuando se hace con una infusión de propofol, ¿ya? Igual el tiempo de diferencia entre que nacen con isoflurano al propofol deben ser de unos 10 minutos más o menos, porque la tasa de infusión también es baja, no se usan tasas altas de infusión, generalmente va desde 10 a 20 miligramos kilo hora. El mantenimiento que nosotros recomendamos, obviamente, es con isoflurano, porque se ha visto que la vitalidad neonatal es mucho mayor con isoflurano que con propofol, pero se puede hacer de las dos maneras. En el otro caso hay que tener un poco más de paciencia y hay que sobar a los bebitos de una manera más vigorosa, ¿ya? Entonces se puede usar tanto fentanilo en inducción para disminuir el requerimiento de propofol y mantenemos con isoflurano, o hacemos una inducción con fentanilo
acompañamos con Propofol y luego preparamos nuestra infusión de Propofol para el mantenimiento y acompañamos la anestesia con Propofol. El paciente estaba con 100 de frecuencia, 126, 130 de frecuencia cardíaca, ahora está con 100. Esa 91 de saturación no creo que sea real porque el paciente está rosado. Ese debe ser porque cuando la pinza del pulsoxímetro permanece mucho rato en un solo sitio, hace una vasoconstricción en esa zona y la lectura no es adecuada. Entonces uno de cuando en cuando va moviendo la pinza del pulsoxímetro para que te dé una lectura acorde. ¿Ya? Entonces en la segunda imagen tenemos que es un paciente que está intubado y ventilado, pero el mantenimiento es con fentanilo y midazolam, ketamina, creo, como mantenimiento, como recuperación. O sea, también se puede hacer de la misma forma, tanto por endovenosa como por inhalatoria. Los que no tienen inhalatoria, tranquilamente lo pueden hacer con Propofol sin ningún problema. Hay personas que les gusta mucho la anestesia epidural. La anestesia epidural también se puede usar en el procedimiento de cesárea sin ningún problema. Solamente hay que adecuarse a la técnica, acostumbrarse, practicarla. Nosotros más la anestesia epidural la usamos en procedimientos quirúrgicos, traumatológicos, más que para cesárea. Para cesárea, como tenemos el apoyo del remifentanilo, creemos que la anestesia epidural no es necesaria. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener para la anestesia epidural? Primero, que tienen que ser con una aguja adecuada. La aguja que se usa para la anestesia epidural es la Tujoy. Segundo, que la cantidad de anestésico local que se va a infundir en el espacio epidural es menor. Generalmente se recomendaba 0,8 o 1 ml para 10 centímetros de columna. En la hembra gestante se requiere menos. ¿Por qué? Porque hay una dilatación de los plexos venosos, por lo tanto el espacio epidural es menor y por lo tanto requiere menos dosis de anestésico epidural, perdón, de anestésico local en el espacio epidural, ¿ya? Esto obviamente aporta una excelente analgesia y una excelente relajación, pero igual el paciente tiene que estar intubado, ventilado y con una infusión de un hipnótico o de anestesia inhalatoria para que acompañe la anestesia epidural. El problema con la anestesia epidural es que al tener abolido la respuesta de tono vasomotor, es más sensible o más predisponente a sangrado. Entonces, y aparte que tiende a tener mayor hipotensión. Entonces, pacientes que van a ser sometidos a cesárea con epidural tienen mayor predisposición a tener hipotensión y a tener mayor sangrado que cuando no se hace la técnica epidural. Muchas veces nosotros agregábamos fluidos tratando de compensar esta respuesta de hipotensión, pero esta respuesta de hipotensión no tiene nada que ver con fluidos, sino tiene que ver con tono vasomotor. Entonces lo ideal sería dar un vasopresor en lugar de meter más fluidos. Otra cosa importante de la anestesia epidural es que muchas veces es difícil determinar el espacio epidural realmente, porque puede ser que no estés en el espacio epidural, sino estás en el espacio subaranoideo, y por lo tanto una inyección intratecal de un volumen calculado para anestesia epidural puede ser peligroso, porque puedes producir una herniación cerebelar, y por lo tanto el paciente puede fallecer de un coma. Puede ser que todo el procedimiento está muy bien, pero el paciente nunca despierta. Entonces son cosas que pueden pasar con la anestesia epidural. Por eso que si tenemos remifentanilo, creemos que la anestesia epidural no sería una opción. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver a continuación, la mayoría de estudios que compararon diferentes estrategias anestésicas con epidural, obviamente en ninguna usaron remifentanilo. Entonces, en todos estos procedimientos quirúrgicos ganó la anestesia epidural porque no se comparó con remifentanilo. Entonces, ahora que ya se usa de manera rutinaria el remifentanilo, creemos que el invadir el espacio epidural, comprometer 25 nervios
de esa zona con el riesgo de una inyección subarachnoidea o una punción del plexo venoso, no valdría la pena si tenemos remifentanil. En estos dos estudios también la epidural les ganó, pero generalmente nunca lo compararon con remifentanil. El monitoreo transanestésico, monitoreo quirúrgico es importante también porque estos pacientes, como vienen con ciertas alteraciones fisiológicas, es importante el tema de la saturación de oxígeno, importante el tema de la frecuencia cardíaca, mantener presiones adecuadas, ni muy vasodilatado, ni muy hipertenso, porque acuérdense que la regulación de la presión intrauterina tiene que ver con la presión arterial media. Entonces, tienen que ser bastante estrictos en el control de la presión arterial. Y importante, capnografía, para ver si realmente está aportándose la cantidad de oxígeno y la célula está tomando ese oxígeno y está eliminando el CO2 expirado. Por lo tanto, son pacientes que, si a pesar de que uno no tiene un capnógrafo a la mano, de todas maneras, de cuando en cuando, darle unas ventiladas suplementarias porque el paciente con cualquier hipnótico está deprimida su ventilación y por lo tanto el riesgo de aumentarle el CO2 es mayor. Entonces, de cuando en cuando le dan unas ventiladas para ayudar a que se elimine el CO2 y tengamos un paciente mucho más estable. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que está en plena cesárea y tenemos una frecuencia de 106 latidos por minuto versus una frecuencia de 130, 140 latidos por minuto. Quiere decir que este paciente está en un plano quirúrgico adecuado, no hay respuesta nociceptiva, tiene buena presión, tiene una buena capnografía. La capnografía tiene que estar entre 35 hasta 50 milímetros de mercurio, se tolera, y hay cero respuesta de respuesta nociceptiva. Entonces tenemos un paciente bastante estable. Analgesia quirúrgica es un tema también bastante importante y que muchas veces se deja de lado porque creemos que darle analgesia a una hembra que va a entrar a cesárea va a ir en detrimento de la viabilidad fetal y eso es mentira. Si sabemos escoger las drogas, vamos a poder hacer una muy buena analgesia, un muy buen procedimiento acompañado de cero respuesta nociceptiva. Entonces, ¿qué podemos usar? Podemos usar dipirona, obviamente, como rescate post extracción de los neonatos. El fármaco de elección sería remifentanilo. Consumir usar remifentanilo es bastante seguro, es una droga muy noble que va a acompañar desde el inicio hasta el final. Lo que tienen que recordar del remifentanilo es que se va muy rápido una vez que uno corta la infusión. En 2-3 minutos ya no hay nada de remifentanilo. Por lo tanto, uno tiene que rescatar la analgesia media hora antes que corte la infusión de remifentanilo. ¿Cómo nosotros rescatamos la analgesia? Cuando está pasando el remifentanilo, calculamos que ya le quedan como media hora de procedimiento quirúrgico, ahí nosotros ponemos el rescate analgésico que consiste en dipirona, puede ser meloxicam, puede ser morfina intramuscular, que la morfina intramuscular demora media hora en hacer efecto, cosa que se empata cuando termina el remifentanilo, en media hora chapa la morfina. Entonces ahí cubrimos totalmente la respuesta analgésica. Otro tipo de rescate puede ser que termina de infundirse el remifentanilo y das un bolo de fentanilo para completar la analgesia. El fentanilo demora 18-20 minutos, entonces te da tiempo a poder suplementar alguna otra droga de mayor periodo para el transquirúrgico. Podemos usar bupivacaína. Somos muy amigos de usar bupivacaína en la línea de corte, bupivacaína en la línea de sutura o inclusive bupivacaína intraabdominal para sumar analgesia, de 6 a 8 horas de potente analgesia visceral. Anestésicos locales. Entonces, para los que de repente no les gusta hacer epidural, pueden hacer lidocaína de línea de corte y es una muy buena alternativa para abolir la respuesta nociceptiva. Y cuando termine el procedimiento y ponen los puntos, todo, como rescate analgésico, porque ya la lidocaína se va a ir, pueden rescatar con bupivacaína debajo de los puntos de sutura. El tramadol también se puede usar
como rescate a otras drogas para que en sinergia mejoren la analgesia. Con meloxicam, puede ser con dipirona, puede ser inclusive con paracetamol sin ningún problema. Estos son videos de bebitos que nacen bastante vigorosos, bastante rosaditos, bastante llenos de vitalidad, acompañados de remifentanilo y relajantes neuromusculares. Ahora vamos a ver también la estrategia anestésica acompañada con relajantes neuromusculares, que es lo que solemos hacer. ¿Ves? Son pacientes que tienen un estado de confort adecuado, cero respuesta nociceptiva, los pacientes salen llorando, salen bastante vigorosos, y estos están con anestesia total, con anestesia general, no están con epidural. Entonces ven lo fácil que salen, prácticamente igual que un epidural, sin el compromiso hemodinámico marcado del epidural. Entonces es una muy buena alternativa tener presente ahí el fentanilo y el remifentanilo para la cesárea. La recuperación de los cachorros es relativamente fácil. Acuérdense que un procedimiento cesárea requiere un equipo de trabajo. Más o menos 4 o 5 personas, dependiendo de la cantidad de neonatos que hay. Hay que armar el trabajo, el cirujano, el otro cirujano, un asistente por ahí, y 2 asistentes que se van a encargar de dar soporte vital a los bebitos. Entonces, una vez que se extraen los bebitos, limpiarle las membranas, limpiarle las secreciones, suplementar oxígeno, importante siempre suplementar oxígeno. Si es que ven que un paciente está medio ahí cianótico, suplementar oxígeno. No es normal que un paciente esté cianótico, así que por favor hay que suplementar oxígeno. Mantenerlos secos y tibios es importante también. Y no se recomienda el droxapam como rescate ventilatorio, porque no hay estudios que avalan su uso. Generalmente cuando se ha usado droxapam en pacientes que están muy mal, se han terminado de morir. Entonces, acá hay unos papers, unos estudios que no avalan el droxapam. Por ejemplo, dicen, el droxapam en la reanimación neonatal no tiene apoyo concluyente en la literatura veterinaria y no se menciona en la literatura sobre resucitación infantil humana. El droxapam actúa como un estimulante central y su efecto se ve disminuido por la hipoxia cerebral. El droxapam, la inhalación de bajas concentraciones de CO2 como para estimular la respiración y la estimulación olfativa, se han propuesto como terapias para el tratamiento del apnea del prematuro, pero aún sin evidencia suficiente. Tampoco eso de inyectarle o hincarle una agujita en las narinas del bebito, porque eso causa mucho dolor y obviamente puede haber una respuesta respiratoria mediada por el simpático, pero no es realmente que está ventilando adecuadamente. Eso es muy doloroso. Entonces, traten de no hacerlo. Obviamente es un punto de acupuntura, pero que se usa con la aguja adecuada de acupuntura, no con la aguja 24. Entonces son pacientes que rápidamente se reincorporan a cuidar a sus bebitos. ¿Por qué? Porque el acompañamiento de remifentanilo hace que tus requerimientos anestésicos sean mínimos, solamente como para mantener un grado de hipnosis leve a la madre para que tolere las respuestas quirúrgicas y tolere el tubo endotraqueal. Una vez que la madre se recupera, hay que extubarla el tiempo más prolongado que ella tolere, porque acuérdense que son pacientes braquicéfalos, son pacientes que vienen con relajantes neuromusculares, hay que darle tiempo al relajante neuromuscular. Dependiendo de la dosis, el relajante muscular dura 15 minutos, 20 minutos, así que es un tiempo adecuado en que se tiene que acompañar a la hembra cuando se recupera. Hay que estar suplementando oxígeno, hay que estar evaluando la saturación para ver si ese paciente requiere o no alguna maniobra de ventilación. Por ejemplo, estamos suplementando oxígeno, le cortamos el oxígeno, evaluamos la saturación, está en 93, 94, volvemos a suplementar oxígeno, así hasta que la paciente esté con la misma saturación de oxígeno que llegó antes de que nosotros le hagamos algo. Y si vemos que a pesar de que nosotros le damos oxígeno al 100% y no satura adecuadamente, ese paciente necesita maniobras de reclutamiento alveolar, necesita intubarse
y hacerle maniobras para abrir esos alvéolos que han sido colapsados, porque solamente con la suplementación de oxígeno no va a alcanzar. Hay que ver y evaluar cómo está esa presión. Muchas veces damos mucho fluido o damos muy poquito fluido. Entonces hay que evaluar cómo sale la madre, cómo se recupera después del transquirúrgico. Hay que evaluar esa presión. Si en el transquirúrgico nosotros tuvimos buena presión, no tendríamos por qué tener caída de la presión arterial en el postquirúrgico. Si vemos que hay una caída ligera, damos un bolo de cristaloides para reponer. Vemos el tiempo llenado capilar, vemos que todo está bien. Si no, damos más fluidos. Si no se arregla con fluidos, damos vasopresores y así vamos bien. Importante mantener la temperatura. No podemos permitirnos que la temperatura baje a menos de 36 grados centígrados porque esto va a repercutir en el metabolismo y la excreción de las drogas. Entonces acá tenemos una serie de estrategias anestésicas que se pueden ir implementando de a poco porque obviamente todo el mundo tiene ya como su receta mágica para hacer cesáreas. Entonces lo que se quiere es que uno trate de incorporar de a pocos algún tip o algún fármaco que se pueda suplementar a lo que uno ya hace de rutina. No es fácil o tampoco no es adecuado cambiar de golpe porque uno sale de su área de confort y puede ser peligroso. Entonces hay que ir cambiando de a pocos. Entonces, la primera estrategia anestésica es reposición de ringelactato o isofundin, 10, 15, 20 miligramos kilo-hora, suplementación de oxígeno para evitar el tiempo de apnea segura, inducción de fentanilo a 2 microgramos kilo endovenoso y lento. Acuérdense que los opioides se ponen lentos y diluidos para, obviamente, no producir apnea. Acuérdense, 2 microgramos kilo de fentanilo demora 10 minutos en irse. Por lo tanto, tienen que esperar ustedes 10 minutos antes de sacar al primer feto. Propofol de 3 a 4 miligramos diluido y lento, intubar. Y si están familiarizados con la técnica de epidural, es el momento de hacerlo. Siempre acuérdense que la anestesia epidural se hace cuando ya el paciente está en un plano hipnótico y esté intubado y ventilado. ¿Por qué? Porque de repente nos pasamos de la cuenta y podemos dar un mayor volumen del requerido y podemos comprometer la ventilación. Entonces, como ya lo tenemos intubado, si hay compromiso de la ventilación, simplemente lo bolseamos sin ningún problema. Mantenimiento, los que no tienen equipo de anestesia inhalatoria, puede ser con propofol a 10 miligramos kilo-hora. ¿Por qué 10 miligramos kilo-hora? Porque está con el adyuvante del epidural. Lo único que se quiere con el propofol es mantener un plano de hipnosis lo más ligero posible para que el paciente tolere el traqueotubo y se quede en una sola posición. Si se necesita rescate analgésico, se puede suplementar fentanilo de nuevo, pero ya cuando se extraen los neonatos. Y una vez que das el bolo de fentanilo, ya acompañas para el resto del procedimiento quirúrgico de infusión continua. Como rescate analgésico, puedes suplementar bupivacaína intraabdominal o ponerle la línea de corte. Puedes poner meloxicam o dipirona como un complemento a la analgesia. Muchas veces nosotros usamos corticoides antes del procedimiento. ¿Por qué? Porque el corticoide, que generalmente se usaría varios días antes y es una cesárea programada, nos ayuda a mejorar la producción de surfactante en los neonatos. Por lo tanto, es una estrategia muy buena usar corticoides antes. Nosotros lo usamos solamente en el momento que vamos a entrar a cesárea. 0,2 a 0,3 miligramos kilo de dexametasona para ayudar a mejorar la producción de surfactante y mejorar también que no haya por ahí alguna respuesta inflamatoria cuando uno está ahí que la intuba la paciente. Acá hay otra estrategia anestésica, es exactamente lo mismo. Lo que cambia acá es que el mantenimiento es con isoflurano. Acompañas la anestesia con isoflurano. Y también, si deseas, puedes hacer epidural y acompañar con isoflurano. Otro tip importante que nosotros hacemos es para evitar un poco el desplazamiento de este útero grávido que desplace hacia craneal al diafragma, nosotros inclinamos la mesa. Nosotros hacemos un antitren de Lemburg donde
el lado de la cabeza del paciente lo elevamos para que este útero se desplace hacia caudal y libere un poco el diafragma y pueda mejorar la ventilación. Y si pueden también, para no producir mucha compresión sobre los grandes vasos, inclinen un poquito la perra hacia uno de los dos costados para liberar eso. Esta es otra estrategia anestésica en la cual ya incorporamos becuronio como coadyuvante a la anestesia. ¿Por qué? Porque los relajantes neuromusculares no pasan la barrera placentaria y por lo tanto permiten bajar mucho los requerimientos de hipnótico, mantener un plano bastante superficial sin respuesta nociceptiva porque está acompañado de un analgésico y hacer que el isoflurano, que difunde muy rápidamente por la placenta, al bajarse la concentración, los pacientes salgan bastante vigorosos. Generalmente el becuronio lo trabajamos en un margen de dosis relativamente variable. Va a depender de la cantidad de bebitos que se tenga. Por ejemplo, si tenemos 2, 3 bebitos, la dosis es mínima, 0.05 miligramos kilo, porque solamente vamos a tener unos 10 minutos de relajación. Esos 10 minutos es suficiente para sacar a los bebitos y permitirnos que los requerimientos anestésicos sean mucho menores. Si tenemos 8 o 10 bebitos, ya la dosis de becuronio tenemos que incrementarla para que acompañe a la salida de todos los bebitos. El truco con el becuronio es que dura 20 minutos máximo, tiene reversor que es la neostigmina, generalmente no usamos, se va solo, porque el cirujano saca los bebitos y todavía para cerrar todo se demora como media hora, entonces el becuronio ya fácilmente metabolizable y ya se va. Entonces los pacientes salen muy, muy bien. Esta es exactamente otra estrategia anestésica, pero es acompañada de remifentanilo desde un principio. Y esta sería la que me gustaría que se lleven, que es que desde un primer momento va el remifentanilo. Desde que el paciente va a la mesa quirúrgica, acostúmbrese a poner 2 vías. Una vía para que tenga el soporte de fluidoterapia y la otra vía para que ustedes tengan el soporte farmacológico. Entonces, en la vía para el soporte farmacológico, pasen el REMI a una tasa de infusión de 0,3 microgramos kilo minuto, van pasando, lo ponen un poco más rápido, pasa, ustedes ven que comienza a hacer efecto, la perrita se va deprimiendo, se comienza a sentar, entonces ahí siguen pasando y eso le va a permitir que el requerimiento de propofol sea pequeño, lo suficiente como para intubarlo como vimos en el video. Luego lo conectas a la máquina de anestesia inhalatoria. Si no tienes máquina de anestesia inhalatoria, lo haces con propofol. Pero si estás usando REMI, tus requerimientos de propofol van a ser mínimos, 5 a 10 miligramos kilo máximo. Entonces vas a tener cachorros bastante vigorosos. Entonces, si tienes isoflurano, le das una impregnación al 2% de isoflurano y nuevamente bajas rápido la concentración porque difunde muy rápidamente. Acuérdate que la hembra gestante requiere menos requerimientos de isoflurano. Entonces, el remifentanilo va todo el procedimiento quirúrgico. Una vez que tú cortes el remifentanilo, acuérdate que tienes que rescatar media hora antes de la infusión. Media hora antes la analgesia, porque si no le va a doler todo lo que tú le estás haciendo. Y esa es la estrategia que nosotros implementamos. Es la que usamos remifentanilo desde un principio. Previamente usamos dexametasona 0,2, 0,3 miligramos kilo hora, oxigenamos, remifentanilo, inducimos con propofol, intubamos, para esto ya tenemos inclinada la mesa. Entonces ahí lo conectamos a la máquina de anestesia inhalatoria y mantenemos la infusión con remifentanilo, acompañamos con propofol, si es que no hay anestesia inhalatoria, y hacemos una muy buena anestesia con remifentanilo y propofol. Los cachorros salen bastante vigorosos. Ahora yo les voy a pasar un video con propofol, solamente con propofol y remifentanilo. Y perdón, esta es la que ya tengo tantas estrategias que hemos ido mejorando a lo largo de los años que ya me confundí. Esta es la que nosotros usamos, es exactamente igual a la anterior, pero con el agregado de relajante neuromuscular.
Entonces, el relajante neuromuscular nos va a permitir disminuir mucho más los requerimientos anestésicos, pero no los requerimientos analgésicos. El remifentanilo va todo el rato. Lo que vamos viendo es, a medida que la frecuencia cardíaca baja, lo vamos acomodando para que no deprima tanto la frecuencia cardíaca. Vemos que una frecuencia cardíaca es 100, 90, está bueno. Si vemos que la frecuencia cardíaca comienza a subir a 110, 115, 120, aumentamos un poco más la tasa de infusión para tenerlo en un plano bastante hipnótico y con muy buena analgesia. Y obviamente ponemos lidocaína o bupivacaína, obviamente mejor bupivacaína de línea de corte para dar de 6 a 8 horas de analgesia. Entonces son pacientes que ya tienen un opioide, que puede ser tramadol, puede ser morfina, y pues tener dipirona también como rescate analgésico. Si has usado corticoide ya no pueden usar AINES, y bupivacaína de la línea de corte para dar mayor soporte analgésico. Es importante tener esta escala que se llama Score-Apgar para que ustedes puedan ver cómo es la vitalidad de los neonatos. Obviamente se llama así en honor a una enfermera norteamericana, Christina Apgar, que ya por el año de 1952 hizo esta tabla para evaluar la condición física de los bebitos rápidamente cuando ellos nacieron. Este es un paciente con infusión de propofol y remifentanilo. Ven que a diferencia de con el agente inhalado, el paciente sale un poco más deprimido. Obviamente el propofol difunde en mayor medida hacia el neonato, pero el cirujano ahí está tratando de sacarlo completo, de no sacar la placenta para que como el paciente todavía está con el efecto del propofol, le permita seguir metabolizando. Aparte que te permite tener una vía permeable para administrar algún tipo de droga, porque ese cordón es muy fácil de pinchar y poder poner un soporte de atropina, adrenalina, lo que sea. Entonces ahí el proyecto comienza a moverse, ¿ve? Entonces tampoco es que no tengo anestesia inhalatoria, no puedo hacer una buena cesárea así. Con propofol en infusión lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Cuáles son los parámetros evaluados en el Score-Apgar? Son 5 y son muy fáciles de aplicar. Tenemos, por un lado, que evalúa la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, que decir, comienzan a llorar, el tono muscular, que puedan elevar la cabeza, respuesta a estímulos, cuando uno les jala una patita, les pincha un dedito, retraen, y el color de la piel, que tengan rosados. Esta es la tablita que yo tengo en mi quirófano, en el cual vamos apuntando a medida que va saliendo el paciente cómo es el puntaje obtenido. Generalmente con infusión de remifentanilo desde un inicio, acompañado de relajantes neuromusculares e inhalatoria, salen con un puntaje mayor a 8. Entonces, ¿cuál es la clasificación? ¿Cómo se clasifica? Pacientes mayores a 8 son bebés en muy buenas condiciones. La tabla es del 1 al 10. Pacientes de 5 a 7 puede ser que necesite algunas maniobras de resucitación, como sobarlo, darle calor, suplementar oxígeno, quitarle las secreciones. Pacientes menores a 4 es una asfixia severa y por lo tanto hay que ser un poco más agresivo. De repente mayor oxígeno o inclusive tratar de intubarlos con un catéter 14, un catéter 16. Una puntuación inicialmente baja no indica que existan riesgos a largo plazo, porque esto se tiene que ir viendo cada 5 minutos. Cada 5 minutos tú evalúas cómo va el paciente, a los 10 minutos cómo va, en los 15, de repente a los 20 ya están todos parejos, ¿ya? Entonces hay que acostumbrarse a tener esta tabla de vitalidad para que puedan ver cómo nacen nuestros bebitos y tomarnos exámenes cada vez que hacemos una cesárea. Estos son pacientes o bebitos que a los 5 minutos extraídos del cuerno nacen muy rosaditos, vigorosos, con buen tono, llorando, listos para mamar. Estos son con Remi, Becuronio y Isoflurano. Esos también están muy bien rosados. Estos son con Propofol, Remi y relajante neuromuscular. ¿Ven la diferencia? O sea,
Con inhalatoria es un poquito más vigoroso, pero igual los dos están muy bien. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, los invito a darle like a la página de la ABA, que es una idea que surgió en esas épocas de cuarentena, donde vamos a reunir a muchos ponentes que van a brindar unas super charlas. Tenemos 38 ponentes y vamos a arrancar a partir de mayo, así que los invito a darle like, por favor.